Bienvenidos chicos a la clase 14. Faltan 2 clases y el parcial. Acabo esto. Ya con Mariana, esta es la última clase que tendremos. Pues yo ya no cambio, pues yo ya tengo 6 materias, yo ya no voy a cambiar mis materias. Y tú ya viste todas las materias que podías ver conmigo. No es que vaya a dar una nueva materia, espero que no. Lo mismo con, lo mismo con Josué, lo mismo con Sofía, ya no nos veríamos en materias. Porque hay muchos profes, pues ahí, digamos que yo tenía la parte de control, la básica, y Martín y sus amigos eh, tenían la otra parte que era automatizaciones. Entonces, nada, yo me quedé con la base, porque eran muchos grupos. En un inicio eran muchos grupos, y ya me empezaron a tener muchos grupos de control en todas partes, todos los programas tenían algo relacionado con control, entonces yo era el primero en ser llamado. Este sí, por lo menos otro semestre. ¿Cómo? Este me gusta bastante, sobre todo que ya estamos llegando a la parte importante, que es la automatización en la nube, ¿cierto? Lo otro era muy básico, importante, pero muy básico para lo que se podría hacer en la nube. El día de hoy vamos a estar trabajando con automatizaciones y con algo llamado serverless, que es una tecnología bastante nueva, que básicamente, ¿o qué creen ustedes que es el serverless? ¿Qué creen, chicos, ustedes que es el serverless? No, ni idea. Ustedes que saben tanto inglés, ¿cómo podrían traducir eso? ¿Cómo? Servir menos, no, ¿cómo así? Sin servidor, ¿cierto? Sin servidor. Entonces, esa es la idea. No sé si recuerdan los tres tipos de servicios que nos encontramos en la nube. ¿Cuáles? Ajá. IaaS, PaaS, SaaS. Pero con los serverless aparece una nueva categoría que está dentro de la SaaS, que es el FaaS. ¿Listo? Que son funciones como servicio. De hecho, los serverless que vamos a ver hoy están relacionados con funciones como servicios. ¿Listo? Y hoy vamos a estar trabajando estos 3 bloques. La idea es que trabajemos un bloque cada media hora para que la última hora y media la podamos trabajar en el taller. Yo lo completé en 20 minutos más o menos, grabando videos. Entonces yo esperaría que sí podamos terminar el taller de hoy en la hora y media que tenemos después. Listo. Entonces, esta es como la evolución de la computación en la nube. Ya hoy no nos vamos a concentrar, pues vamos a cambiar el SaaS por el FaaS, que es un tipo de software as a service. Y es como un recorderis. Antes teníamos on-premise, teníamos los servidores en la empresa, y claramente el proveedor no gestionaba nada porque no había proveedor, todo lo teníamos que hacer nosotros. Luego pasamos a el IaaS, la infraestructura como servicio, y el clásico ejemplo del cual hicimos el taller fue el S2, el Elastic Cloud Computing, donde creamos una máquina virtual. ¿Cierto? Es como tener un computador, pero tenerlo en otro lado. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que hacer básicamente todo lo del software en ese computador, pero ya nos olvidamos de renovar equipos, hacerle mantenimiento, la limpieza al servidor. Toda la parte del hardware se la delegamos al proveedor. Luego, en una etapa aún mayor, tendríamos las plataformas como servicio, donde simplemente vamos a tener aplicación y datos, ¿cierto? Y ya el hardware y el software, el sistema operativo, los parches de seguridad, todo eso corre por cuenta del proveedor,
Nosotros solamente nos encargamos de los datos y la aplicación, ¿cierto? Aquí tenemos un servicio en AWS que es el Elastic Beanstalk, ¿cierto? Y el día de hoy nos vamos a concentrar en un elemento dentro de los servicios Software as a Service, donde lo que vamos a tener son funciones, van a ser nuestro código y van a estar interfazadas con los datos. Funciones como servicio, ¿cierto? FAS, Function as a Service. Listo. Y claramente nosotros ya nos olvidamos de la mayor parte de las cosas. Nosotros simplemente tenemos una función y esa función hace lo que nosotros queramos, es una función de cómputo, como tener un mini S2, solamente que va a ser utilizado cada vez que llamemos a la función. ¿Listo? Entonces claramente vamos a delegar mucho en el proveedor, pero vamos a tener mucha simplicidad y lo más bonito de las funciones como servicio son la escalabilidad. ¿Cierto? Quiere decir esto, que si tenemos un sensor, la función funciona. Si tenemos 1000 sensores, la función sigue funcionando, porque va a escalar infinitamente dentro de los servidores de AWS. ¿Listo? Muy bien. Antes de continuar con esta diapositiva, quisiera preguntarles una pregunta bastante personal. Si quieren responder, si no, no hay problema. Si alguien les pega una cachetada, ¿ustedes qué harían? Cachetada. Tú se la devuelves. Okay. André, ¿qué harías tú? Sales corriendo. Listo. María Clara, ¿qué haces? Sales corriendo. Sofi, ¿qué harías? Análisis por parálisis por análisis. Casadita pasmada. Ok. José, ¿en qué contexto y cómo reaccionarías, pues? Ajá. Acepto. Uh-huh. Okay. Sebas, ¿qué harías tú? Bueno, listo. Entonces estaba planteando esta situación porque normalmente tenemos el cerebro que actúa en el medio de lo que ocurre. ¿Cierto? Nosotros recibimos algo, recibir. Y acá tenemos una parte que es procesar. ¿Cierto? Hay algunas personas que procesan muy rápido, otras no procesan muy rápido. ¿Cierto? Y tenemos una acción. Esto, o salir corriendo, o devolverla, o preguntar, o llorar, o cualquier cosa. Esto. Esto es lo que hace la función lambda. Procesar. Esto. Entonces es como si tuviéramos un bloque que recibe información, procesa y envía información. Esto. ¿Qué tenemos que meter acá? Tenemos que meter una función y esa función se escribe en algún lenguaje de programación. De hecho, la función lambda recibe muchos lenguajes de programación. Si les gusta Python, bueno, no es una caja negra. La podemos representar, la podemos representar. La podemos representar de esa forma, pero no es una caja negra porque nosotros tenemos que escribir lo que hay dentro de la caja. ¿Ves? Esa es, digamos, la gran maravilla de las funciones lambda, que recibe y envía algo y nosotros podemos definir precisamente con todos los detalles que vamos a meter dentro de la caja para que haga ese proceso, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que esto es una empresa. La empresa recibe huevos. ¿Cuál sería la salida? Pero hablemos del producto. Claramente va a vender el producto, pero omelette. Esa podría ser una opción, ¿cierto? ¿Cómo? Waffle. Waffles. Huevo revuelto, ¿cierto? Huevo frito, un montón. ¿De qué va a depender esta salida? De la función que tengamos dentro del proceso, ¿cierto? Entonces todo va a depender. La función lambda es muy potente, pero va a depender de que
le ponemos a hacer. ¿Listo? Lamentablemente tenemos unas ciertas, llamémoslo, limitaciones, ¿cierto? El proceso no puede demorar más de 15 minutos. O sea, lo que hagamos con el huevo no puede demorar más de 15 minutos. Si no, nos cierran, nos cortan el fluido eléctrico, no nos dejan hacer el proceso. Tenemos una memoria que es configurable, va desde 128 megabytes a 10 gigabytes. ¿Cierto? Si nosotros queremos procesar, por ejemplo, un video de YouTube que pesa, no sé, 25 gigabytes, no lo vamos a poder poner porque no lo podemos almacenar en la RAM de esa función lambda. Y esto es algo bastante interesante, sobre todo para ustedes que podrían tener emprendimientos o podrían ayudar a empresas con su propia empresa de servicios. Es que las primeras 1000 ejecuciones al mes no cuesta. ¿Cierto? Yo he hecho pruebas ayer y hoy preparando el taller y pues en mi laboratorio esto sigo en cero. ¿Listo? Y claramente vamos a tener escalado automático. ¿Listo? Muy bien. Básicamente aquí esa función va a dormir cuando no hay trabajo y solo se cobra cuando corre. Solamente que las primeras 1000 van a ser gratis, ya después nos cobra. Y sigue siendo extremadamente barato. Listo. Aquí les quiero mostrar la anatomía. Recordemos que para este curso no estamos concentrados en la programación. Entonces, ustedes pueden utilizar las inteligencias artificiales, pasarle, por ejemplo, este código, decirle, estoy haciendo una función lambda, esta es más o menos la estructura, necesito que haga esto la función lambda y lo van iterando. ¿Listo? Que normalmente tiene, la función lambda tiene unas librerías, esto es Python, digamos la estructura de la función lambda en Python, tiene una librería que es la librería JSON, no sé si recuerdan qué es el JSON. Ajá. Ajá. Tenemos un formato de texto que es llave valor, entonces podemos saber qué tenemos guardado. Entonces tenemos las librerías, en este caso estamos usando la librería Genzo y vamos a tener una función que se llama el lambda handler, que es la función principal. Esto, cada vez que se corre la función lambda, va a llamar la función lambda handler y a ella se le pasa el evento, los datos que llegan y el contexto. Básicamente cuánto tiempo está faltando, cuál es el ID, muchas cosas del contexto. Aquí básicamente estamos pidiéndole la temperatura al evento. Acá verificamos si la temperatura es mayor a 90. Si de pronto fuese mayor a 90, entonces aquí enviamos un valor que es que la temperatura está mayor, supera el límite, entonces mando una alerta. Y si no, si esto no ocurre, entonces la temperatura está normal. Esto. En cuenta, esto es una programación, lógica de programación. Podemos utilizar if, for, while, todos los elementos de la programación. Listo, ahorita vamos a usar una función lambda un poco más grande, pero esa es la estructura básica. Listo. Tenemos dos elementos de entrada. Tenemos una definición de la función y tenemos las importaciones necesarias. ¿Listo? Esto es básicamente el ciclo de vida de la función lambda. Entonces recibe un evento de algún elemento, puede ser un sensor, que alguien suba un archivo, que se genere un evento dentro de AWS o que se le haga un llamado a una API. Todo eso desencadena la función lambda. Aquí tenemos dos elementos. La función lambda, si fue activada hace poquito, va a quedar en un estado que se conoce como un estado tibio o vamos a tener un estado de enfriamiento. ¿Listo? Si se ha usado recientemente va a estar en el warm path, entonces básicamente se ejecuta muy rápido porque está como prendido. Si no lo hemos ejecutado en mucho tiempo, vamos a pasar por el cold start. Lo que va a hacer es cargar, es como prender la pequeña máquina virtual y ejecutar el código de la función lambda. ¿Listo? Después de que se inicia, se ejecuta la función y el resultado lo podemos configurar para que envíe cosas a diferentes partes. Una pequeña maquinita virtual que se prende y apaga muy rápido.
Entonces nos cobran simplemente el tiempo que está encendida, ¿cierto? Y no tenemos que pensar si tenemos que prender la máquina virtual o si la tenemos que apagar o si estamos perdiendo tiempo mientras no está siendo ejecutada la máquina virtual. Esta simplemente se prende y se llama, perdón, se prende y se apaga cada vez que se llama. Esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. Claramente, si recuerdan, el control de acceso por roles, nosotros aquí también tenemos que tener un rol para la función lambda, o sea, definir cuáles son los permisos que puede ejecutar. Aquí hay unos ejemplos. DynamoDB es una base de datos no relacional, una base de datos por objetos. Tenemos SNS, que es el servicio que nos permite enviar correos, enviar SMS o enviar algún tipo de notificaciones. Tenemos el S3, que es para guardar archivos. el Object Storage, ¿cierto? Y tenemos también un CloudWatch Log, que es simplemente un registro que podemos tener en AWS. ¿Listo? Entonces, si queremos conectar la lambda con alguna cosa, tenemos que darle el permiso para que lo haga. Si no, no va a tener el permiso. Por lo tanto, va o generar un error o no lo va a poder hacer. ¿Listo? Y recordemos que dentro de AWS los roles funcionan con el servicio IAM. ¿Listo? Y recuerden el principio del mínimo privilegio. Nosotros para el taller le vamos a dar muchos permisos, pero es para no tener que pensar mucho en los privilegios. Pero cuando esto esté en producción o esté en una empresa, recuerden el principio del mínimo privilegio, se empieza con 0, se empieza con nada de privilegios y vamos a agregarle solamente los que sean necesarios. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Entonces eso es la función lambda, la que nos va a permitir procesar los datos. Esto. ¿Desde dónde podemos recibir los datos? Ya habíamos mencionado desde los sensores, utilizando el IoT Core que vimos la clase pasada, o si alguien sube un archivo al S3, entonces podemos ejecutar una función lambda para que revise el archivo y haga alguna acción, o podemos tener algún evento temporizado, ¿cierto? Por ejemplo, recibir los inventarios de la empresa a las 12 de la noche, cuando nadie está vendiendo o nadie está comprando, y que nos haga un reporte. Esto. Todo eso lo puede hacer la función lambda. Listo. Muy bien. Voy a hablarles entonces de el Event Bridge. El Event Bridge es simplemente un servicio que nos va a permitir generar eventos. Esos eventos pueden ser por cronograma, un relojito, cada cierta hora o cada 5 minutos generamos un evento, o podría ser un patrón de evento. Si se cumplen ciertas condiciones, entonces generamos un evento y ejecutamos una función lambda, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del proyecto del transporte, en el caso del proyecto del transporte podríamos poner ahí un patrón de eventos que recibamos un mensaje de algún cliente y si el mensaje dice dónde está el pedido, entonces hacemos toda una función lambda para rastrear el camión, ¿cierto? O podríamos tener cualquier tipo de evento. Listo, y aquí probablemente la imaginación es el límite porque podemos hacer prácticamente todo. Listo. Muy bien. ¿Cierto? Entonces nosotros podríamos procesar cuando recibimos información o, recuerden que acá vamos a tener el lambda, podemos ejecutar la función lambda, por ejemplo, con un event bridge. Básicamente un evento. El evento nos permite ejecutar la función lambda y con la función lambda podemos actuar y una de las acciones podría ser el servicio SNS, que es el Simple Notification Service. Básicamente, vamos a tener ahí es un tema y vamos a suscribir, así más o menos como hacíamos con MQTT, pero aquí la suscripción es manual. Vamos a suscribirnos para que cada vez que se ejecute la función lambda y la función lambda llame al servicio SNS, haga alguna de estas cosas. Envíe un correo,
envíe un mensaje de texto, ejecute otra función lambda, genere una cola de eventos o envíe un HTTPS, por ejemplo, a un ERP. ¿Cierto? Podemos conectar con este servicio SNS a los ERPs de la empresa. ¿Cierto? Por ejemplo, si se daña una máquina o si la máquina está teniendo un comportamiento errático, podríamos decirle al SNS que mande una orden de trabajo de mantenimiento al ERP. El ERP ya se encarga de direccionar eso a, por ejemplo, el jefe de mantenimiento. ¿Cierto? Entonces, no tenemos que hacer todo con AWS, también podemos conectar, y para eso HTTP es bien potente, que es el sistema de comunicación universal por excelencia, fue de los primeros en existir y es el más utilizado. Entonces se puede hacer eso. Muy bien. Quería hablar de este otro servicio que es el SQS, que es un sistema de colas, un servicio de colas simple, donde podemos tener, pues ustedes saben cómo funciona una cola. Normalmente el sistema de colas, existen dos formas de manejar los inventarios en la empresa, uno es por FIFO y el otro es por First Input, First Output, y el otro es como First Input, Last Output, o Last Input, First Output, dependiendo de cómo se maneje el inventario. Por ejemplo, en el caso del vino, uno normalmente, el primero en llegar, perdón, el último en llegar, primero en salir, ¿cierto? Entonces uno se va deshaciendo de los vinos más jóvenes para mantener una reserva de vinos madurados en el inventario, que con el tiempo van ganando valor, entonces uno se puede aprovechar de ese valor, manteniendo los primeros en llegar, los últimos en salir. Esto. Pero en este caso, el sistema de colas es simplemente el primero que llega, es el primero que sale, se va formando como una, podemos imaginarnos como si fuera una cola para una cafetería, vamos procesando uno a uno esos mensajes. Listo. Claramente, aquí tenemos una comparación entre el servicio de notificaciones y el servicio de colas. Este permite notificar a todos los que estén suscritos simultáneamente. Este no lo permite, pero este sí permite procesar mensajes en un orden garantizado, ¿cierto? Va procesándolos de manera secuencial en la lista, reintenta si falla el proceso, ¿cierto? Y desacopla las velocidades de producción y consumo, ¿cierto? Una es que los mensajes se produzcan muy rápido y la otra es que los procesemos de una manera bastante lenta, ¿cierto? Esto podría ser útil, por ejemplo, nuevamente para los eventos de muchas personas, donde tu petición entra en una, por ejemplo, en un SQS, en una fila, y tú no tienes que estar ahí 3 horas tratando de comprar la boleta. Simplemente tú metes tus datos, haces la compra, haces una precompra, quedas ahí metido y ya el sistema va procesando por orden de llegada y te entrega al final un correo electrónico diciéndole, fuiste, no sé, el cliente número 10.000, tu boleta es esta y ya estás lista para el concierto, bienvenida, nos vemos allá y ya cargamos tu tarjeta de crédito. Entonces podría hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas. O si tenemos también procesamiento manual, un sistema de colas también es bastante útil, porque si entran muchas compras o ventas en un momento, podemos ir procesándolas una a una. Listo. AWS es un monstruo, Azure es un monstruo, Google Cloud Platform es un monstruo, Oracle es un monstruo, todos tienen servicios infinitos, ¿cierto? Nos podríamos quedar 5 años estudiando todos los servicios de uno por uno. Cada uno tiene nombres diferentes, pero las funciones son similares, ¿cierto? Gracias al convenio que tiene la universidad con Amazon, que nos entrega los laboratorios gratuitos, pues estamos trabajando con Amazon, pero se puede hacer en cualquier otra plataforma. ¿Listo? Es un poco contradictorio, porque todo el servicio o toda la nube de la universidad funciona en Azure, pero el convenio educativo está con AWS. Un poco extraño, pero bueno. Muy bien. Aquí tenemos otro servicio
espero que sea el último, no recuerdo. Se llama AWS Step Functions, que son flujos completos sin tener código que pegue la ejecución, ¿cierto? Ahí tenemos una parte que dice inicio, entonces nos paramos acá en el inicio, tenemos una lectura del sensor, si el sensor falla, pues se hace una notificación de que falló y pues se termina el flujo. Si el sensor estuvo ok, entonces verificamos, por ejemplo, con una función lambda o con un Event Bridge o directamente con el IoT Core, que también permite hacer eso sin necesidad de hacer las lambda. Si la temperatura es menor a 90 o si es mayor a 90 y nos dice que no, es un registro normal, entonces se registra y se acaba. Si la temperatura es mayor a 90, tenemos una alerta, entonces enviamos un mensaje de texto, creamos un ticket de mantenimiento, esperamos 30 minutos dentro del step function y después verificamos que la temperatura bajó. Listo, claramente este verificar reprocesa esta parte, ¿cierto? Es como una idea muy sencilla, el flujo debería estar presentado de una mejor forma. Listo, entonces también está este servicio, con este no vamos a estar trabajando hoy porque el taller va a ser relativamente sencillo y no vamos a necesitar esta función. Listo. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Tenemos entonces DynamoDB, es una base de datos que nos va a permitir guardar de manera persistente los datos. ¿Cierto? No sé si recuerdan, la semana pasada que estábamos trabajando con el IoT Core, esos mensajes que mandábamos, si no los veíamos, no podíamos verificar si llegaban o no, ¿cierto? Si no estábamos pendientes constantemente y no se guardaban en ningún lado. DynamoDB sí nos permite guardar la información de manera persistente en una base de datos dinámica, que es una base de datos no SQL, que claramente tiene escalado automático. Entonces, simplemente creamos la base de datos y ya va a empezar a crecer, crecer, crecer. Y nos van a empezar a cobrar dependiendo de el tamaño de la base de datos. Para AWS hay 25 GB de almacenamiento en estas bases de datos. Podemos hacerle 200 millones de solicitudes al mes y eso de manera gratuita. Entonces, para empresas pequeñas, a veces el tier gratuito de AWS es suficiente. Listo. Y acá tenemos un código, por ejemplo, de una función lambda, donde importamos la librería que nos permite trabajar con AWS, que es Boto3. Decimos que vamos a tener un DynamoDB, vamos a abrir una de las tablas, en este caso el historial de alertas, y vamos a poner en la tabla una alerta de una temperatura mayor a 90 grados en el robot. Ahí probablemente ya dañamos muchas cosas del robot, lamentablemente. Listo. Miércoles. Ya van 2 bloques. Y cada bloque era media hora. Y son las 35, o sea que voy corriendo. ¿Pero vamos bien? ¿O realmente no están entendiendo nada y por eso no dicen nada? Así ahorita con la práctica vamos a ver qué tan bien les va. Señor. Es la base. Es la base. El día de hoy nos vamos a concentrar en lambda, ¿cierto? En la función lambda como centro. Lo que hicimos la clase pasada era el IoT Core, que era enviar los datos desde un sistema físico hasta AWS, ¿cierto? Eso es como la función recibir. Nosotros recibimos datos. El día de hoy vamos a utilizar el Event Bridge para ejecutar el lambda, pero nosotros podríamos decir que cada vez que llegue un mensaje a AWS desde el sensor, active la función lambda y ya haga el resto de cosas, ¿cierto? Esa sería la conexión que queda flotando, que se puede hacer desde el servicio IoT Core que tiene AWS. ¿Listo? El día de hoy simplemente lo vamos a simular con el Event Bridge y
la función lambda. Esto no vamos a tomar datos de un sensor, sino que lo vamos a hacer desde el Event Bridge. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí hay una frase que me gustaría que retuvieran, y es que la mejor automatización es la que nadie tiene que operar. ¿Listo? Claramente la palabra automatización es eso, pero esto ayuda a entender, ayuda a que las personas entiendan qué es la automatización, sobre todo cuando trabajen con personas que no saben nada de esto, de automatización. ¿Listo? O les pueden recordar el ejemplo de un buñuelo. Claro, no coge un buñuelo, lo tira al aceite y ya, se voltea solito. ¿Listo? Entonces, como se voltea solito, no hay nada que hacer, ¿cierto? No hay nada que operar, no hay que voltearlos, nada. Él se fríe solito. Muy bien. Entonces, aquí hay unas preguntas que quedaron muy chiquitas, pero es importante antes de escribir código o antes de programar o de configurar AWS, preguntarnos qué evento va a disparar la automatización, cuál es la condición que activa alguna acción, cuáles van a ser las acciones concretas, qué pasa si algo falla, cómo sé que está funcionando. ¿Listo? Todas las preguntas son importantes y son preguntas que me gustaría que respondieran a la hora del trabajo final. ¿Listo? Muy bien. Les quiero presentar algunos patrones o algunos ejemplos. Esta es una alerta de tiempo real. Entonces, allá chiquitico tenemos un sensor. Ese sensor a través de MQTT envía los datos. Esos datos llegan a IoT Core. Se genera una regla, se conoce como una regla SQL. Ya están viendo SQL. No. Por fin. No importa. SQL no es otro lenguaje, un lenguaje de peticionado, ¿cierto? Es como le pedimos información a una base de datos. Entonces puede ser en Python o en Java. El SQL no va a cambiar. ¿Listo? Entonces tenemos una regla SQL que genera un evento. Entonces si se cumplen las condiciones del SQL, se activa el evento y va a generar, en este caso, una función lambda. Esa función lambda va a llamar al servicio de mensajería y va a enviar un correo. ¿Listo? Y también vamos a poder estar guardando los datos en un historial que sería la base de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el sensor de temperatura aumenta de 90 grados, alertamos al supervisor. Claramente esos son los servicios y normalmente eso va a demorar menos de 2 segundos hasta el mensaje de texto, si la red celular lo permite. Pero porque a veces uno pide un mensaje de texto y se demora un rato en llegar. Listo. Para el taller vamos a utilizar correo electrónico, pero si ustedes lo quieren intentar, pueden intentar también que les mande mensaje de texto. Listo. Muy bien. Este patrón probablemente es de los más importantes, sobre todo por la velocidad de operación. Aquí no tenemos ningún hombre en el loop, ¿cierto? No tenemos que depender de ninguna persona. La persona está pendiente, si se desconcentró, si se puso a ver TikTok, si se puso a ver la Champions, no importa, ¿cierto? Es que como no podemos con este muchacho. ¿Cómo? No, que hay personas que están viendo la Champions, ¿cierto? ¿Quién será? Nuestro amigo. Pero bueno, entonces, esos patrones van a ser los más importantes para evitar perder dinero. ¿Listo? Son súper importantes porque si algo malo está pasando, vamos a poderlo reportar muy, muy rápido si tenemos configurado bien la automatización. Eso no dependemos de ninguna persona, que esa persona esté distraída o
vaya al baño o esté haciendo algo diferente, ¿cierto? Por otro lado, cuando tenemos, digamos, acciones repetitivas que se tienen que hacer todos los días, esas acciones que se deben hacer todos los días, podemos utilizar unos eventos cronometrados, normalmente se conocen como cron. Esto viene de Linux o de Unix, son un servicio que nos permite ejecutar con una repetibilidad temporal alguna cosa, ¿cierto? En el día de hoy vamos a generar o vamos a simular un envío de datos cada minuto. ¿Listo? Y para eso vamos a utilizar un temporizador. Es un temporizador que no usamos nosotros, simplemente configuramos y él cada cierto tiempo va a ejecutarse, ¿cierto? Podríamos tener, por ejemplo, cada día a las 7 de la mañana, hacer el reporte de la producción del turno de la noche. Entonces, ustedes como ingenieros de producción, él automáticamente hace el reporte. Sí, claramente necesitamos una ingesta de datos que nos permita tener la base de datos actualizada para poder hacer el reporte automático, ¿cierto? Y claramente todos los elementos de la engrana tienen que estar moviéndose correctamente, porque si no tenemos los datos de manera automática, el reporte automático no va a reportar datos incompletos, ¿cierto? Porque no sabemos si todos han reportado la información. ¿Listo? El payload es una palabra en inglés que se utiliza mucho en sistemas. Es básicamente la carga del mensaje o el contenido del mensaje. No, es el contenido, ¿cierto? No sé por qué le llaman payload, no he buscado la historia de por qué lo llaman así, pero es simplemente el contenido del mensaje. ¿Listo? Entonces, digamos que si nosotros le mandamos un mensaje cronometrado al lambda, él va a recibir esto. Va a recibir versión 0, que la fuente fue un evento en AWS y que el tipo fue un evento temporizado o programado, ¿cierto? Realmente no recibe mucha información, pero eso por lo menos permite que el lambda se prenda y ejecute lo que tiene que ejecutar. ¿Listo? ¿Estáis bien? Muy bien. Acá tenemos otro que tiene que ver con procesamiento de archivos. Normalmente, no sé si recuerdan la clase pasada que habíamos hablado de las cámaras y cómo una imagen teníamos que hacerle una conversión a base 64 para poderla enviar en una cadena de texto. Ese envío, si recuerdan, tenía una ineficiencia del 33% porque se nos volvía, digamos que se crecía más el tamaño de la imagen. Uno también puede convertir un video en texto. Pues es por digamos que la base 64 le aumenta el 33% del peso. Claramente a cualquier tipo de dato, ¿cierto? Uno podría convertir un texto en base 64, que no tiene sentido, pero se puede hacer. Y aumentaría un 33% el peso, ¿cierto? Entonces, para no hacer eso, para no enviar fotos como texto, lo que se puede hacer es coger la cámara, hacer un HTTP PUT, ¿cierto? Es un envío HTTP que envía el archivo binario sin conversión, lo guarda en un bucket S3 y cuando lo tenemos ahí, como llegó, esa llegada genera un evento llamado S3 PUT Object. Entonces, con ese evento podemos procesar la imagen directamente, ¿cierto? Solamente por el hecho de haberla recibido, ya podemos ejecutar el proceso, ¿cierto? Y pues con las características de lo que le pongamos a la imagen, vamos a poder saber si esa fue una imagen de la línea A de nuestra planta en la estrella, que están verificando que las galletas de nuestro proceso de horneado no salgan rotas, ¿cierto? O nuestro proceso de manipulación no se rompa. Y del lambda podemos hacer cualquier cosa, podemos registrar, guardar el resultado como un archivo en el S3 o podemos enviar un mensaje
con SNS, o podríamos utilizar IoT Core para rechazar la galleta y que un brazo robótico saque la galleta de la banda transportadora. Esto. Les estoy mostrando algunos ejemplos, pero realmente con automatizaciones, ya con todo lo que se puede hacer en la nube, básicamente, si le dedican tiempo a una empresa, podrían aumentar la productividad y eficiencia de la empresa un montón. Listo. Y pues, digamos que Amazon tiene un servicio que se llama Amazon Recognition, nos permite detectar algunos defectos directamente. Listo. ¿Cómo vamos acá? Bueno, ya me faltan unas cuantas. Vamos a tener un tiempo bastante amplio para el taller. Está súper bien. Listo. Acá tenemos otro elemento que es la resiliencia, porque es importante saber qué pasa o qué hacemos cuando algo falla, ¿cierto? Podríamos tener o utilizar los mismos servicios de Amazon para que nos ayuden a verificar qué hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si el lambda falla por un bug, y un bug es básicamente un error en el código, podemos mandarle una dead letter queue, ¿cierto? Falló, podemos enviarlo ya sea a un SQS o a un SNS para que nos alerte que algo falló. Si falla por red, podemos tener reintentos automáticos, ¿cierto? Para que vuelva a intentar ejecutarlo. Tenemos el Dynamo, si no responde, podríamos hacer un try and except, que es intentarlo, y si hubo un error, entonces generar algún tipo de acción relacionada con eso. Si tenemos mensajes mal formados, entonces podríamos utilizar tipos de validaciones y así sucesivamente. Listo. Esto es infinito. Podemos tener cursos completos de automatización en la nube. Lamentablemente no tenemos cursos de automatización completos para automatización en la nube. Esto podría ser una propuesta cuando me quede sin cursos, pero probablemente eso no pase, entonces no, locura. Bueno, y claramente desde el principio, desde la primera clase estamos hablando del TCO. Cuando tenemos automatizaciones serverless, aquí lo estoy haciendo bastante pequeño, tenemos 10 alertas al día, unas lambdas que normalmente ocurren en 200 milisegundos. Cada ejecución puede durar muy poquito. Aquí son 200 milisegundos, puede irse hasta 15 minutos, pero aquí las ejecuciones son bastante rápidas. Estas 1000 alertas al día generarían 30.000 ejecuciones, lambda, nos quedaría gratuito, los correos nos quedarían gratuitos, el Dynamo nos quedaría gratuito, lo único que nos cobrarían sería el CloudWatch, si es que lo queremos usar, que sería $0.50 al mes, entonces el total es $0.50. Entonces, muchachos, el mensaje es muy claro, ¿cierto? Cuando les digan plata no hay, aquí no se necesita plata. Esto se necesita creatividad, ingenio, el uso de la información de manera inteligente para poder aprovechar todas estas cosas que aumentarían mucho la eficiencia y la productividad. Esto, muy diferente, estas automatizaciones serverless con una alternativa más tradicional que sería, por ejemplo, un servidor para las alertas y tener un desarrollador que monitoree constantemente. ¿Cierto? Ahí se va una plática bastante grande. Entonces, el ROI, ¿saben qué es eso? Ustedes, el retorno en la inversión, ¿cierto? El retorno de la inversión puede ser de 100 a 1 cuando se hacen bien las cosas utilizando este tipo de tecnologías. Muy bien. Este no lo voy a mirar. Y aquí quiero hablar de las limitaciones de cuando no usar, por ejemplo, los serverless. Lo otro es cuando las latencias tienen que ser estrictamente menores a 100 milisegundos. Por ejemplo, si tenemos un robot que necesita esa alerta, no deberíamos usar serverless porque se puede
Digamos que si recuerdan los lambda, puede tener el call path y el call path puede tomar más tiempo que el warm path. Entonces se podría tardar más. Eso podría hacer que si la alerta no les llega rápido al robot, colisione o haga algún daño. No necesariamente, es más cuando no se necesita tanto, cuando podemos tener un tiempo flexible. Pero cuando los tiempos tienen que ser muy precisos, no podemos usar serverless. Tendríamos que tener un warm path, pero esto no nos lo asegura nadie. En los serverless no nos aseguran un warm path. Entonces ahí tendríamos mínimamente que tener, por ejemplo, una máquina, un ES2 o algún tipo de plataforma as a service o algún tipo de software as a service que nos asegure que podemos tener esas latencias menores a 100 milisegundos. ¿Listo? Por otro lado, también está la limitación de los 15 minutos, por lo menos para las funciones AWS Lambda. Si el proceso de cómputo demora más de 15 minutos, no la podemos meter en una Lambda. Pero la Lambda hace timeout, o sea, dice, se me acabó el tiempo, produce un error de timeout y no te entrega ningún resultado. ¿Listo? Entonces, si el proceso dura más de 15 minutos, no podemos usar las lambda. ¿Cómo podemos probar eso? Metemos la función, le damos a ejecutar y vemos cuánto tiempo le toma en promedio. ¿Cierto? Si en algunos casos se pasa de los 15 minutos, probablemente sea mejor pasarlo a otro tipo de servicio. Realmente si estamos utilizando Machine Learning, Machine Learning normalmente toma mucho tiempo para aprender. Entonces, están las opciones S2, utiliza una máquina virtual para que haga el aprendizaje, o SageMaker, que es otro servicio específicamente propuesto para el Machine Learning. Listo. Y básicamente cosas que no se puedan transformar en una función, pues claramente no pueden ser usados con las funciones lambda. Y claramente es ideal para automatizar eventos, notificar y alertar, procesar archivos o APIs de baja y media frecuencia. ¿Cierto? Cosas que ocurren muy de vez en cuando o que ocurren lentamente. Por ejemplo, no sé, verificar, ¿qué se llama eso? Cuando los operarios llegan y marcan tarjeta, ¿cierto? Básicamente ese tipo de cosas, como marcar tarjeta, que ocurren de pronto concentradas, pero son muy esporádicas y realmente un segundo más, un segundo menos en que el operario llegue no va a cambiar, no va a hacer mucho la diferencia. Se pueden usar estos servicios. ¿Listo? Muy bien. Pongo esta diapositiva porque es súper importante recordar estos elementos cuando estamos trabajando con automatización industrial. ¿Listo? Por el lado de los trabajadores, tenemos que darnos o preguntarnos si la automatización reemplaza los puestos o libera a las personas para tareas de mayor valor. Que yo siempre he estado en ese otro lado de que las personas se liberan para que hagan tareas de mayor valor, ¿cierto? No para reemplazarlas, para que hagan tareas de mayor valor. También tenemos que considerar la privacidad. Hay ciertos datos que son recolectados por los sensores, no deberían incluir la información sobre el comportamiento humano, ¿cierto? Estuve en una consultoría en una empresa y ellos querían eso, que a través de los sensores poder medir los tiempos de trabajo de los humanos. Ahí claramente hay un problema de privacidad. Si los trabajadores saben y se les informa, probablemente sí se puede hacer, porque normalmente los ingenieros de producción miden tiempos de los trabajadores, pero si no se le informa que con esos sensores que están por ahí, que dicen que podría uno decir que son para las máquinas, si realmente están midiendo los tiempos de las personas, es importante informarles, ¿cierto? Para que ellos estén de acuerdo. ¿Listo? Claramente está la parte de la seguridad. Si un actor malicioso accede a una automatización, la puede manipular, tendremos que preguntarnos qué podría hacer con eso. Ahí eso podría ser bastante peligroso, ¿cierto? Si
sobre todo las acciones generan algún tipo de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, si en una automatización tenemos parar la empresa, pues si alguien hackeó la automatización va a poder parar la empresa en cualquier momento. Tenemos la parte de la responsabilidad. Tiene que ver qué pasa si, y esto es una responsabilidad muy parecida a lo que pasa con la inteligencia artificial. Si una automatización toma la decisión correcta, ¿quién es el responsable? ¿Cierto? Por ejemplo, yo en el caso, pues ahí se tendría que definir quién es el responsable. Normalmente es el programador. Normalmente alguien pone la firma y ese es el responsable. ¿Cierto? Si ustedes, por ejemplo, generan un informe y lo entregan, ese informe es responsabilidad del que lo entregó. Si se ayudaron o no de inteligencia artificial, dependiendo de los lineamientos de cada empresa, es válido usarla o no usarla, dependiendo del lineamiento de la empresa, pero la responsabilidad de lo que dice el documento es del que la entrega. Porque estoy, porque estoy tomando tiempos de su comportamiento. Sí, y tú tomas los... Pero es que aquí, digamos que no, sería muy difícil, que si tú lo tienes automatizado, tú le estarías tomando tiempo todo el tiempo. No como en un periodo, no como en un periodo de muestreo, sino todo el tiempo. Si lo estás tomando todo el tiempo, pues él en algún momento o mantiene un desempeño brutal o en algún momento se cansa y llega y vuelve a mostrar su comportamiento natural. O podríamos verificar si tiene comportamiento irregular, podríamos tomar acciones. Pero sí es importante que las personas estén siendo informadas de qué pasa con su comportamiento. Solamente informar, porque finalmente ellos están trabajando para ti. Digamos que pues tú tomas las decisiones y dentro de tus políticas dice, pues yo mido los tiempos de mis trabajadores, si quieres firmar el contrato, aquí está, pues yo te amo tiempo, ¿cierto? Pero es más por ese, es más por ser, digamos, respetuosos con la persona, es más por el respeto, ¿cierto? Y también está la parte de la transparencia que pues se conecta con eso que estaba mencionando, que tiene que ver con ustedes están siendo grabados, ¿cierto? Que normalmente aparece, ya no está la cámara, que acá debería haber, no sé si estaba, pero antes aquí en este salón, hace algunos años había una cámara y no sé si había estado el mensaje que decía, ustedes están siendo grabados. Listo. Que normalmente eso es por ese lado de la transparencia. Listo. Y una parte importante que va a ocurrir es que automatizar sin considerar el impacto genera resistencia y no adopción. Es muy difícil llegar a automatizar cosas que las personas sienten que van a ser reemplazadas. Y eso genera muchos problemas. ¿Listo? Muy bien. Nos fue bastante bien con la teoría del día de hoy. Son las 4. Vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos. Y regresamos para el taller del día de hoy. Espero. Con AWS. ¿Cómo? No vamos a usar el collab. El día de hoy no vamos a usar el collab, pero todas las configuraciones las vamos a hacer en AWS. En la consola de AWS que activamos desde el laboratorio. Listo. Voy a continuar aquí la grabación. ¿Ya están en AWS? Sí, no, tal vez. Haz clic ahí, en AWS. Listo.
vamos a ir al taller, sería este de acá, AWS Lambda y Event Bridge. Tenemos 5 bloques, creo, 6 bloques. Los últimos 2 son de verificación. Vamos a tener diferentes elementos. Ustedes van a crear algo similar para el trabajo, entonces voy a utilizar esto, que se conoce como biz-js.com. Esto permite hacer diagramas de manera textual, entonces yo puedo escribir texto y él va construyendo el diagrama. Para explicar un poco lo que vamos a hacer. ¿Por qué no le está poniendo? Bueno, igual. Entonces, nosotros vamos a utilizar un servicio que se llama el SNS y ese servicio SNS va a recibir los mensajes de Lambda. Pero Lambda va a recibir, o vamos a hacer el llamado de la función Lambda desde el Event Bridge. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener, pero Lambda también va a enviar datos a lo que sería el DynamoDB. Listo. Esta es la estructura que vamos a tener el día de hoy. En el taller vamos a configurar cada uno de esos elementos, ¿cierto? Vamos a tener un Event Bridge que lo que va a hacer es generar un evento cada minuto. Y ese evento lo que va a hacer es llamar a Lambda cada minuto. Lambda lo que va a hacer, dentro de Lambda lo que vamos a tener es que ella va a generar aleatoriamente datos de sensores y dependiendo de si los datos superan un valor umbral, va a enviar una alerta, solo envía la alerta si se supera el umbral y a Dynamo va a enviar los datos, va a enviar todos los datos, si son alerta, si están en alerta o si están en estado normal. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno. Aquí en videos, para el taller, está una playlist. Esa playlist tiene 5 videos. Tiene 5 videos. Debería tener los 6, pero al parecer no hice la última parte. Creo que era bastante sencilla. Entonces les pregunto. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno. Listo. Bueno. Chicos, ahí también para sus amigos imaginarios, esto se conoce como Gravis. Esto es un código Gravis. Claramente me imaginé un error, poner así. Esto es un código Gravis. Ustedes pueden utilizar las inteligencias artificiales para que generen código Gravis de diagramas. Ustedes lo meten en esta página y lo pueden descargar en diferentes formatos, ¿cierto? Aquí está este formato, yo puedo abrirlo como una imagen y lo podría guardar, ¿cierto? Entonces, bastante útil. Como estos son archivos de texto, las inteligencias artificiales generan muy bien diagramas en archivo de texto, entonces los generan bastante bien. Y por ejemplo, en las clases, ustedes han visto algunos de estos diagramas y pues yo me ayudo de la inteligencia artificial para que me ayude a crear el diagrama, pues el archivo de texto. Yo le paso un mamarrachito en papel, se lo tiro y ya él me genera este archivo de texto y ya me queda el diagrama bonito para poderlo poner en las presentaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pregunta, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Quieren que vayamos paso por paso todos? ¿O cada uno va y ve los videos y lo hacen cada uno a su ritmo? Todo el tiempo, perfecto. Me gusta la idea. Empecemos todos al tiempo. Empecemos todo al tiempo. Listo. Entonces,
digamos que no está configurado de esta forma, lo que vamos a hacer inicialmente es crear el tópico y crear la tabla. Nos vamos a ir del final hacia el inicio con respecto al diagrama. Entonces vamos a crear primero el tópico y vamos a crear la tabla. Vamos a crear la función lambda y luego vamos a crear el event bridge. Listo. Lo estamos haciendo como al revés de cómo se ejecutaría la automatización. Listo. Vamos a empezar con el servicio SNS. Entonces vamos a ir a AWS. Ustedes van a ir aquí a buscar, van a poner SNS. Aparece aquí el Simple Notification Service. Voy a darle doble clic. Ustedes tienen todos los elementos acá para copiar y pegar, ¿cierto? No es que lo pueden hacer con esto, alerta de temperatura en planta. Entonces este va a ser el nombre del servicio, alertas, temperatura planta. Y dentro del SNS vamos a tener aquí los temas. Listo. Hay unas palabras que están en inglés, se me olvidó traducirlas, pero acá tenemos, digamos, los temas. Listo. Entonces estoy en Amazon SNS, temas, y acá en los temas voy a crear un tema. Listo. Voy a crear un tema estándar. El de alertas temperatura planta. Listo. Yo a todo le voy a agregar la palabra clase al final porque yo ya lo tengo creado. Entonces, para que no me genere problemas, ustedes lo pueden dejar sin este último elemento. Listo. Entonces ya tenemos el nombre, cifrado, políticas de acceso, entrega, todo eso va a quedar igual. No vamos a cambiar nada. Le vamos a dar crear tema. Listo. Tipo estándar. Listo. Entonces ya tenemos el tema y dentro de las suscripciones tenemos que crear una suscripción. Listo. Si en algún momento van un poquito o si se están sintiendo muy atrasados, por favor me frenan y tratamos de ir al mismo ritmo. ¿Qué ha pasado? Tenemos que irnos a SNS y en ese vamos a crear una suscripción. ¿Quieren? Le dan crear suscripción y en crear suscripción aparecen los protocolos. Entonces vamos a evaluar los protocolos. Entonces voy a crear una suscripción y en la suscripción vamos a crear aquí unos protocolos. Se dan cuenta, hay varios protocolos. Está el correo electrónico, que es el que vamos a usar. Entonces aquí el punto de enlace sería el correo electrónico. En mi caso voy a poner el correo de la universidad. Entonces pueden poner cualquier correo electrónico. Y nos está apareciendo una advertencia que dice: una vez creada la suscripción debemos confirmar. Esto, si ustedes ponen el correo electrónico, a ese correo electrónico les va a llegar un correo para confirmar la suscripción. Listo. Entonces va a darle crear suscripción. Ahí dice que la suscripción se creó correctamente. No se pudo crear. Listo, le dan crear suscripción. Y van a seleccionar el protocolo, correo electrónico. Ponen el correo electrónico y le dan crear suscripción. Listo. Acá tengo algunas suscripciones, hay unas automáticas que están creadas, que son para otros servicios de suscripciones. Voy a irme nuevamente a temas y en temas se tiene que meter al correo. Entonces acá tengo una suscripción pendiente y está pendiente de aprobar. Listo. Ya que, ya que está pendiente de aprobación, tienen que buscar en el correo para aceptar
Podría llegar a otros. Solo es darle al link y ya, ¿cierto? Solo es darle al link y ya quedaría. Ya lo creé con el correo, me dijo Sí. que la suscripción se creó, es ok, tengo que ir al correo y verificarla. Okay. Sí. No ha llegado nada todavía. ¿Quieres intenta usar otro correo? Sí, creas otra suscripción con otro correo y ya debería pasar de estado pendiente a estado habilitado o confirmado. Voy a revisar en otro tema cómo quedó la suscripción aquí en planta. Aquí queda confirmada. ¿Listo? Una vez le dan al correo, ya les queda en estado confirmada. ¿Listo? Le das a, te metes a temas en el tema, deberían aparecer las suscripciones y debería aparecer confirmada. ¿Listo? De pronto sí. Es que ustedes probablemente no están en temas, sino que están aquí en suscripciones. Y en suscripciones aparecen varias, ¿cierto? Me están apareciendo otras suscripciones que tengo. ¿Listo? Muy bien. Si crearon la suscripción, me faltó el correo. Entonces lo vuelvo a crear, pero entonces le pongo otro no, alertas planta 1, o algo así para que sea distinto. Pero no, es que ese es el tema. El tema sigue siendo el mismo. Allí. El punto de enlace es el correo y ahí sí puede ser diferente. No, ya, si no lo voy a crear la suscripción, lo que creé. Sí, por eso. Pero es que las suscripciones se crean con el tema es el mismo. Ajá. Listo. Chicos, si ustedes lo quieren hacer, yo no lo voy a hacer aquí, pero lo pueden hacer, es crear, yo me voy a ir nuevamente a temas, voy a coger el tema de la planta y voy a darle crear suscripción y podríamos utilizar, por ejemplo, el SMS. Listo, en entorno de pruebas no se puede con SMS. Listo. Hubiera sido chévere que pudieran ver la alerta en el celular, pero el laboratorio no nos permite hacer eso. Muy bien. ¿Qué cosa? Cuando va a crear la suscripción, va a poner los nombres a crear. Y yo no puedo crear suscripción. Debe tener por lo menos 6 elementos, no uno. Puse correo electrónico, mi correo. Cuando lo va a crear, mira que hacerlo. Dale acá. Acá. No, ¿quién es? Ponle temas. Párate ahí. Doy clic. Ajá. Y baja. Crea la suscripción. Ahora sí. Ajá. Borro eso. No, lo déjalo así. Correo electrónico y ahora sí. Ajá. Listo. Bueno. Chicos, dentro del SNS, vamos a necesitar el número de identificación. Me voy a ir nuevamente a temas. Y dentro de temas, aquí tenemos algo llamado, dentro del tema en específico, tenemos algo llamado el ARN. El ARN es una identificación única de su tema para AWS. Esto lo necesitamos copiar, lo pueden copiar en un archivo de texto. Lo voy a poner aquí en como un archivo de texto. Lo tengo ahí guardadito, el ARN del tema, para que con eso podamos recibir los mensajes. Perdón, para que el Lambda se pueda conectar al tema y pueda enviar los mensajes. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a crear la tabla utilizando el servicio DynamoDB. Entonces voy a ir a buscar
DynamoDB, aquí lo tengo. Y dentro de Dynamo vamos a ir a tablas. Y en tablas vamos a crear una tabla. Listo. La tabla se va a llamar historial alertas. Pues Josué se va a ir, pero él está trabajando en el computador. Listo. Entonces vamos a crear el historial de alertas clase y aquí es importante tener algo llamado la clave de partición. Y vamos a poner el ID como clave de partición. Listo, esto es lo que va a identificar cada uno de los elementos que guardemos en la tabla. Listo. La clave de partición puede ser binaria, tipo cadena o tipo número. La cadena es simplemente una cadena de caracteres, entonces va a ser un texto que va a ser el ID de cada uno de estos elementos. ¿Listo? La clave de ordenación es opcional. ¿Listo? Le damos la configuración predeterminada y le damos crear tabla. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el historial, se está creando. Le toma un ratico crear la tabla, pero en algún momento se va a crear. ¿Listo? Ya lo que sí vamos a hacer es crear la función lambda. Para crear la función lambda, ahí ya se creó, ya tenemos la tabla. Vamos a ir a buscar lambda. Vamos a darle aquí en lambda. Y vamos a crear una función. Muy bien. Sí. Entonces aquí vamos a crear la función lambda. La función lambda le vamos a poner un nombre. Estoy tomando un rato para abrir la página. No sé si ustedes ya les abrió. Bueno, nada que hacer. Listo. Entonces vamos a crear una función desde cero. Vamos a poner el nombre. Yo le estoy poniendo la palabra clase para poderla generar. En la versión ejecutable vamos a utilizar, en nuestro caso vamos a utilizar un código en Python. La versión que vamos a usar es Python 3.12. Entonces la seleccionamos desde este desplegable. En configuración personalizada no vamos a agregar nada, pero aquí en configuración adicional le tenemos que dar el rol de ejecución personalizada. Vamos a darle un rol y ese rol que le vamos a dar va a ser simplemente el lab role, ¿cierto? Va a tener las capacidades del rol de este laboratorio, entonces va a tener muchos permisos, pero no nos vamos a poner a configurar un rol más restrictivo. Listo, vamos a darle aquí guardar. Ya tenemos entonces el rol de ejecución y vamos a darle crear función. Listo. Aparece un mensajito. No, también está el entorno de ejecución, que es Python 3.12. Sí. Y acá aparece una parte llamada código fuente. En código fuente tenemos que esperar a que nos cargue el editor de la función. Listo. El rol es lab role. Y ya. Listo. Muy bien. Tenemos aquí el código, entonces simplemente vamos a copiar y pegar el código. Ustedes normalmente no deben de cambiar nada. Yo sí le voy a tener que cambiar el nombre de la tabla. Sí, que yo le había agregado la palabra clase. Borramos lo que ya existía y pegamos el código que les compartí en el taller. Listo. Es más fácil verlo aquí en la página del curso. Entonces, acá tenemos las librerías,
vamos a utilizar dos servicios de AWS que es SNS y DynamoDB. Vamos a utilizar una variable de entorno, ya ahorita vamos a copiar el código de la variable de entorno y vamos a utilizar una tabla. Listo, tenemos un umbral que es 750 grados para los hornos y acá está la función lambda. En la función lambda vamos a crear unas medidas de 3 hornos que son aleatorias, no vamos a conectarlo con IoT Core, digamos que sería parte del trabajo para el proyecto, si ustedes van a usar IoT Core. Tenemos aquí una lista de alertas generadas y para cada una de las lecturas lo que va a hacer es registrarlas en la base de datos. Ahí está el registro de la base de datos y luego, si la temperatura supera un umbral, va a publicar el mensaje en el servicio de envío de información, que es el SNS. Publica la información y si de pronto hay alguno de los hornos que están alerta, nos debería llegar un correo electrónico. Listo. Y ese es básicamente el código. Entonces vamos a guardarlo. La palabra guardar en internet es desplegar, entonces vamos a desplegar el código. Vamos a darle acá, desplegar. Ahí está actualizando la función. Ya la actualizó. Y lo que vamos a hacer es irnos a configuración. Después de haberla desplegado, vamos a irnos a configuración y dentro de configuración está variables de entorno. Aquí dentro de las variables de entorno vamos a editar y vamos a agregar una variable de entorno. Esa variable de entorno que debemos agregar tiene la llave SNSARN y el ARN del ESNS era lo que habíamos copiado. ¿Listo? En mi caso es todo este valor. El ARN que copiamos del servicio. Si no lo pegaron, entonces vamos a, pues, te recomiendo que abras, que te pares aquí en AWS, le des clic derecho, abrir nueva pestaña. Vas a buscar el SNS. En SNS vas a buscar el tema y simplemente te vas a parar en el tema y vas a copiar el ARN. Listo. Entonces, vamos a guardarlo. Ahí está actualizando la función y ya esa función la vamos a poder probar. Entonces, le vamos a dar acá aquí, clic en probar. Vamos a crear un nuevo evento, le podríamos poner algún nombre. Yo lo voy a dar vacío y le voy a dar clic aquí en probar. Listo. A mí la ejecución fue sin errores, me está dando este código y por aquí está lo que me marca. Entonces me dice, el horno 1 está normal, el horno 2 está normal, el horno 3 está normal y esto fue lo que ocurrió. Listo. Cambian chicharra. ¿Listo? ¿Ya están normales? No, error. Maravilloso. Important token. Código. MJS. Creaste una función lambda que no es Python. O crear una nueva función. Versión Python 3.2. Listo. Rol. Haces todo el proceso. Hola. ¿Qué dice? Import module. Bueno, miremos el código. El código dice. Aquí está bien. Y cambiamos la clase.
Ustedes le pusieron clase. Sí. Ok. Y ya lo desplegaron. Listo. La variable. Esta es O el tal tema. vez. El tema también le pusieron clase, ¿o no? No, no creo. Entonces acabamos de copiar y pegar esto. No. Nosotros copiamos el que yo tengo en el portapapeles. Sí, no está bien. Bueno. Pues vamos a probar. ¿Será que sí le pusimos clave? No creería. ¿Tú le pusiste clase? ¿A qué? A lo que habías preguntado. No estoy seguro. Nosotros lo hicimos igual. Pues, copiar, colaboración, variables de entorno. Ah, claro, aquí está el error. En la clave. Es con un S, SNS, tenías SNA. Ah. Listo, ahí ya nos está Ahora dando. sí. Acá, a ti, por ejemplo, en este caso te dio una alerta. Entonces, probablemente ya te llegó un correo con esa alerta. ¿Las qué? Son aleatorias. Cada vez que se ejecute va a generar temperaturas aleatorias. Pero todas te dicen normal en este momento. Normal. Entonces no debería haber llegado un correo porque todo está normal. Solo llega un correo cuando hay una alerta. Listo. Chicos, continuamos. Entonces van a generar una automatización para su empresa, ya sea la empresa con la cual estuvieron trabajando o una nueva empresa. Y van a desarrollar todo el diagrama de automatización. ¿Cierto? Uy. ¿Del qué? Perfecto. Aquí en registro, en resultado de registro, te vieron de haber aparecido algunas cositas. A mí me apareció normal. ¿A ti cómo te apareció? Ok. Me apareció alerta enviada y normal. La normal no llegó. La normal no envía alerta. Listo. Entonces, a algunos de ustedes les llegó, pues tuvieron un horno en alerta, les debe haber llegado correo. En mi caso, fue los 3 normales, entonces no me llegaba ningún tipo de alerta. Los 3 están normal, entonces no debería llegar correo porque todo está normal. Listo. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Llevamos un SNS, llevamos el Dynamo, llevamos el Lambda, vamos a construir el Event Bridge. Listo. Entonces, para el Event Bridge, simplemente vamos a buscar Event Bridge. Aquí lo tenemos. Sí. Y dentro de los Event Bridge vamos a tener las programaciones. Listo. Vamos a crear una programación. Vamos a ponerle un nombre a esa programación. Cronograma hornos, cronograma lectura de hornos. Voy a ponerle clase. Y aquí dentro del patrón de programación va a ser un programa recurrente. Y va a ser una programación basada en frecuencia. Listo. Aquí va a ser la expresión de frecuencia, le vamos a poner cada minuto, entonces 1 minuto. Y el intervalo de tiempo flexible, aquí le tenemos que poner 5 minutos. Entonces, cuando ocurre un evento, él lo va a ejecutar en los siguientes 5 minutos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí?
Aquí en programación basada en frecuencia y acá en el rate ponemos 1 minuto. Esto. Le vamos a dar acá en siguiente y le vamos a decir cuál es el destino. En este caso, el destino va a ser la lambda. La función lambda, entonces tenemos que seleccionar la función lambda a la cual vamos a activar. En mi caso es la alerta de temperatura. Y aquí está la carga o el payload que mencionaba ahorita Josué. Lo voy a dejar vacío. Entonces abro llave, cierro llave. Tenemos un payload vacío. Y le vamos a dar siguiente. La función no me aparece. ¿En qué paso estás, María Clara y Julián? ¿Cómo? Lambda. La lambda. Busca la lambda. Estoy en función de lambda. Estás en funciones de lambda. Ahí seleccionas la lambda que creaste. Le ponemos una carga vacía y le damos en siguiente. Aquí tenemos los ajustes. Estos ajustes son opcionales. Básicamente se habilita la programación. No puede apagar o activar el event bridge. Entonces, si está activo, va a estar ejecutándose cada minuto. Si está apagado, pues no se va a ejecutar cada minuto. Dentro de los permisos tenemos que generar un rol existente. Lamentablemente en el laboratorio no nos deja crear nuevos roles. Y vamos a ponerle el lab role, que es el rol que tenemos por defecto. Vamos a dar siguiente. Ya tenemos aquí los detalles de la programación. Paso 1, paso 2, paso 3. Y voy a darle aquí en crear programación. El lab role. Listo, entonces ya tenemos una programación que nos dice cada minuto. Esto normalmente se debería estar ejecutando. Entonces, ¿qué va a pasar? Este event bridge cada minuto se acciona. Como se acciona, le decimos que active la lambda. Entonces la lambda se activa, ella está generando de manera aleatoria 3 medidas en unos hornos simulados y dependiendo de lo que ocurra con esos hornos, manda siempre la información a la base de datos, si es normal o si tiene alerta, y en caso de que haya alerta, lo manda a la SNS que activa el correo electrónico. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya terminamos con esto, el cuarto. Vamos a no vamos a verificar la ejecución automática. Lo que vamos a hacer es irnos a la lambda. Esto, al servicio lambda. Y dentro del servicio lambda vamos a buscar la función lambda. Y dentro de la función lambda está la parte monitorear. Y acá en el monitoreo nos deberían aparecer unas métricas. Listo. Aquí en este caso me está apareciendo una única invocación y en mi caso es la prueba. Todavía el CloudWatch, el Event Bridge no se ha ejecutado. Listo. Probablemente en su caso tampoco se haya ejecutado. Vamos a darle un minuto a ver si aparece el evento. Listo, acá, esperar. ¿Cómo llegaste ahí? Allá. Poder monitorear, ¿cierto? Sí, monitorear. Ahí ya tenemos las invocaciones. Y en este caso, no sé si a alguien ya le haya aparecido una segunda invocación. Están llegando correos. Pero bueno, solo la que te aparece a vos acá. Listo. Pues démosle unos. En la documentación dice que se puede demorar 2 o 3 minutos en arrancar. Listo.
Si se les está ejecutando alguno. Qué raro. Ah, verdad. Chicos, se me ha olvidado que esto no se refresca automáticamente. No, hay un botoncito. Aquí hay un botoncito. En este momento estamos en UTC. Lo podríamos poner en horario local. Y ya aquí tuve una segunda ejecución. Le podemos dar aquí en refrescar. En mi caso ya tengo una segunda ejecución. Aparece con una linecita. Ya hay 2 ejecuciones en mi caso. Pues dale refrescar. En mi caso ya me está apareciendo la segunda ejecución. Y ya cada minuto se debería estar ejecutando esa función lambda. ¿Esto? Me llegó la alerta, pero no aparece. ¿No aparece qué? Pues porque sigo con la misma. Ya las estás actualizando. Sí, Ahora ahora sí. ahora sí. Se me había llegado. La notificación al correo. Listo. Chicos, el CloudWatch es un poquito lento, al parecer, pero las ejecuciones sí se están haciendo. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que sí se están ejecutando y podríamos regresar al CloudWatch para verificar que sí se nos estén ejecutando las acciones o cada cuánto se están ejecutando esas funciones. Listo. Y por acá están los registros también. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al Dynamo, a la base de datos. En las tablas, nos vamos a parar en la tabla. En mi caso es historial alertas clase. Y acá está el explore los elementos de la tabla. Esto, y acá tenemos todos los elementos que han ocurrido. Esto, en mi caso, llevo 2 señales de alerta. Eso quiere decir que me dieron de haber llegado 2 correos. Esto, el resto está de forma normal. Como esto es una tabla, podemos hacer filtros. Entonces podemos, por ejemplo, ponerle el nombre estado. Entonces puedo buscar en el estado que sea una condición igual que y alerta está en mayúscula. Entonces de esa forma podría ejecutar el filtro y podría ver cuántas alertas he tenido y en qué hornos los he tenido. Cuando se pasa de 900 grados, yo creo 950. que aparece una alerta. Listo. Pues para cada uno le dice diferente. De la alerta, Para acá, pues que digamos que en este momento la función lambda genera números aleatorios. Como genera números aleatorios a cada uno. ¿Cuál? Unidades de creo que son unidades de cómputo consumidas, pero ese es el request. Computing Unit, él utilizó, digamos, unos recursos para poder hacer la búsqueda en la base de datos. Listo. En la parte de arriba está el filtro. Ahí. Sí. El atributo no es el ID, es el estado. En minúscula está el estado. Listo, ahí están todas las alertas. Y podríamos utilizar combinatorias, mirar si el horno 1 tuvo alertas y así sucesivamente. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, lo que nos queda faltando del taller es registrar las observaciones y modificar el umbral.
Y esa parte es de manera independiente. Así tengo un montón de notificaciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así que? O sea, empiezo 5 minutos y miro a ver cuántos me llegaron. Otros 5 y cuántos. No, es cada minuto. Ejecución 1 en un minuto, en el minuto 2, minuto 3, minuto 4 y minuto 5. ¿Ves? Sí, ya la parte guiada del taller se acabó. Entonces ya solo queda registrar las observaciones y modificar el umbral. Y eso es de manera autónoma. Y con eso terminamos